Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y nos encontramos en este momento reflexionando sobre el libro de los jueces, sobre este capítulo tan interesante, el capítulo 9. Estamos comenzando sobre la coronación de Abimelech. Conversamos sobre estos 6 primeros versículos que nos hablan de Abimelech que se impone como rey en Siquén. Nosotros habíamos hablado anteriormente en el curso anterior que Abimelech, que es el hijo de Yerubbaal, se impone verdaderamente, viene, pero nos hace entender también, después de lo que nosotros encontramos en el capítulo 8, 33 en adelante, que después de la muerte de Gedeón, que es el papá de Abimelech, los israelitas volvieron a prostituirse ante los Baales y tomaron como dios a Baal Berit. Entonces es toda una narración que el autor sagrado ciertamente está tomando, una narración independiente, lo va introduciendo aquí, pero recordemos, dijimos ya en otra oportunidad, que según el contexto histórico nosotros podemos notar que existían 2 grupos. Un grupo que estaba a favor de la monarquía y otro grupo que está en contra de la monarquía. Por lo tanto, cuando hablamos de aquellos que están a favor de la monarquía, justamente lo que hacen es ensalzar al rey. Queremos, ya decían en el capítulo 8, versículo 22 en adelante, los hombres, los ancianos de Israel, a Gedeón mismo, es decir, al papá de Abimelech, ya le decían: nosotros te queremos poner a vos, dice, quien nos gobierna al frente, tú, luego tus hijos, luego tu nieto, etc. Esto es un poco apuntando a la monarquía, apuntando al rey. Y después aquí encontramos, ¿verdad?, una respuesta que Gedeón dice: ni yo, ni mi hijo, ni mi nieto, podemos decir, a pesar que él no dice eso, ¿verdad? Pero la propuesta era también, es decir, de generación en generación, que sea siempre el mismo tendotá, ¿verdad?, de la monarquía. Y aquí se nota que es una tendencia contraria a la monarquía. Sin embargo, ahora en el capítulo 9 encontramos, vamos a ir viendo poco a poco, después sobre todo en el poema, vamos a ir notando. Aquí lo primero que se está notando y lo que se está viendo en este versículo 6 ya es la actitud de Abimelech, cómo comienza y cómo va a imponerse, cómo el rey se impone, cómo es que el rey conquista entonces la corona o el trono. Ya es justamente, imagínense, y aquí lo pone de una manera sangrienta y difícil, ciertamente, que habla de sus hermanos. Aquí habla de 70 hermanos, los hijos de
Gedeón, Yerubbaal, pero de cierta manera está hablando de la comunidad, es decir, el rey, a quién le está matando, el rey, contra quién se está imponiendo. Y se está imponiendo contra la misma comunidad. Es una monarquía, es decir, aquí es un grupo antimonárquico el que está hablando y deja su influencia, a pesar de que la Biblia es muy interesante, porque la Biblia no es que es contrario el pensamiento a lo que yo estoy queriendo y entonces lo dejo de lado y pongo solamente mi pensamiento. No, la Biblia no es así, sino que la Biblia va recogiendo todos, ¿verdad? Los pensamientos, y esto es lo que nosotros entonces vamos descubriendo aquí, de por sí, en la Biblia. Y aquí se presenta a un Abimelech que, por una parte, hace su oferta, ¿verdad? Dice, fue a Siquén, donde estaban los hermanos de su madre, y les dijo a ellos y a todo el clan de la casa paterna de su madre, digan a todos los señores de Siquén, ¿qué es mejor para ustedes? Que los gobiernen 70 hombres. Ya comienza entonces a ponerse contra quién, y comienza a ponerse contra la misma comunidad. Contra la misma comunidad. Es una forma, ¿verdad? Este movimiento que es antimonárquico de mostrar y de decir, ¿verdad? Mira cómo se presenta el rey, que es Abimelech en este caso. Recordemos que también esta reflexión se está haciendo ya durante el exilio o después del exilio. Y por lo tanto, si se hace durante el exilio o después del exilio, la realidad es una realidad catastrófica, una realidad justamente de muerte. Pero ¿a quién? ¿A quién los reyes, entre comillas, le matan? Y le matan al mismo pueblo, a la misma comunidad, a sus propios hermanos. Y entonces, en forma analógica o en forma, digamos, también paradójica, nos están mostrando que la monarquía, al imponerse, es tan dura, y entonces uniforma, y entonces aquí se la manda a peche y y de esta manera, entonces mata la posibilidad de la comunidad, porque tiene que responderle al rey, tiene que responderle a esa fuerza monárquica. Entonces, son reflexiones muy interesantes, ¿verdad? Hacia dónde tenemos que apuntar y qué tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Después de nuestra reflexión. Aquí le presenta hasta de una forma, bueno, al comienzo como una propuesta nada más, ¿verdad? ¿Qué es mejor? ¿Que les gobiernen 70 o que les gobierne uno solo? Pregunta retórica que queda picando. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Marie van der Zyl es la presidenta del órgano que representa a la comunidad judía británica. Es la segunda mujer en ocupar ese puesto y fue elegida entre más de 300 representantes de 180 sinagogas y otros 40 organismos judíos de su país. Viajó hasta Roma junto al jefe ejecutivo de la institución para poder saludar al Papa. Nos sentimos unos privilegiados porque el Papa se ofreció a vernos. Le hemos regalado un precioso libro de nuestras sinagogas más antiguas y queremos agradecerle su trabajo por sostener la buena relación que existe entre las comunidades judías y cristianas. Es maravilloso que después de muchos siglos de relaciones difíciles, tenemos ahora un Papa que tiene mucha consideración a los judíos y a Israel, y por eso queremos expresarle lo apoyados y agradecimos que nos sentimos por ello. Marie van der Zyl y Michael Wigger pudieron intercambiar unas palabras afectuosas con el Papa. Mi mujer está en Santiago de Chile y dice gracias también. Mostraron su preocupación por el aumento de casos de antisemitismo en Gran Bretaña. En 2021, tras el nuevo episodio de tensión entre Israel y Palestina, los casos se dispararon en un 500%. Son los datos de la organización judía británica Community Security Trust. Por eso también agradecieron al Papa mensajes como este que transmitió en uno de sus viajes más recientes. Uniti, lo ribadisco nel condannare ogni violenza, ogni forma di antisemitismo e nell'impegnarci perché non venga profanata l'immagine di Dio nella creatura umana. Hemos hablado de la importancia de las relaciones entre judíos y cristianos. Nos ha dicho que rezará por nosotros y que debemos rezar por él.
Roma es una ciudad especialmente sensible a la cuestión antisemita. En octubre de 1943, los nazis protagonizaron una monstruosa redada para enviarlos a los campos de concentración. Muchos consiguieron salvarse refugiándose en casas de amigos o en iglesias. Otros no tuvieron suerte y fueron deportados. Y para no olvidarlos, en las casas donde vivieron han colocado unos adoquines dorados con el nombre del judío que nunca regresó a su hogar. En la localidad italiana de Ferrara inauguraron esta peculiar iglesia. Tardaron 10 años en construirla. La arquitectura de las parroquias contemporáneas es todo un desafío hoy en día y los arquitectos decidieron experimentar algunas novedades, por ejemplo, el tejado. Y hemos pensado que era bonito imaginar una iglesia casi como uno de estas montgolfieras que se llegaban hasta el suelo y que daban como un espacio para poderse concentrar. El interior de la iglesia es sencillo. La madera y el hormigón están mezclados con elegancia. Crean un entorno imponente de espacios abiertos, pero confortable y llenos de luz natural. Pero en el mismo tiempo con materiales muy primitivos, porque este tema de atarse a la tierra, de tener algo como muy esencial, es muy importante. Esta idea está muy presente en el altar, compuesto por una piedra en estado natural, casi sin labrar. Simboliza la roca sobre la que Jesús fundó la iglesia. Una piedra bruta, digamos, una piedra no trabajada, una piedra casi como encontrada en la cantera. Realmente ha sido casi así. Aunque Italia es conocida en todo el mundo por sus impresionantes iglesias, esta pequeña ciudad de 130.000 habitantes cuenta ahora con una de las más singulares construidas en la actualidad en el país. Hello, hello, I'm Benjamin Cello. Come on in, my very special friend. Este es Benjamin Wollover, pero en televisión es el amable granjero Benjamin Cello. Es el protagonista del maravilloso mundo de Benjamin Cello, una serie de televisión infantil que pretende cultivar la fe de los más pequeños a través de la imaginación. El programa utiliza la música y las canciones para comunicar la fe y ayudar a los niños a conocer mejor a Dios. Cada episodio de Benjamin Cello comunica alguna verdad de la Biblia, ya sea que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que tenemos que perdonarnos unos a otros y ser amigos en todo momento, o cómo vencer el mal con el bien. Cada episodio se centra en varias escrituras clave. Es muy divertido comunicar estas verdades a los niños. Benjamin Wollover explica que la creación del espectáculo fue un asunto familiar. Casi todos los actores son parientes. Cada episodio le lleva a visitar a uno de sus amigos especiales para descubrir aspectos de la fe. Hay 3 puertas en mi cabaña. La primera nos lleva al parque Pennywhistle, donde estudiamos arte y música con Lolly Popular y sus compañeros. La segunda nos lleva a la Torre de los Libros sin fin, donde el profesor Wordsworth y los hambrientos gusanos de los libros examinan la literatura y las profundas verdades de las escrituras. La tercera puerta nos lleva al gran granero viejo y al vaquero Roy y los animales de corral, y hacemos ciencias de la tierra y cantamos canciones. That's right. Whether you're at the beginning, or whether you reach the end, whether you're losing or winning, I'm gonna be your friend. La música del espectáculo se interpreta en directo en el plató por los músicos del reparto. Dicen que a través de la música, los valores que explican se convierten en piezas fundamentales de la educación de los niños. Estas canciones enseñan a los niños las verdades de las escrituras. Estamos llevando estas verdades en lo más profundo de su mente para que formen una parte fundamental de su identidad como personas. Creemos que es una misión noble. Jesus, Jesus, faithful friend, never shaken by the wind. El maravilloso mundo de Benjamin Cello está disponible en línea a través de streaming. Acaba de estrenarse la segunda temporada y ya está en marcha la producción de la tercera para ayudar a los niños a conocer mejor a Dios y su fe mientras cantan, bailan y juegan. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús.
Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites
y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuy en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuy y acompañó también con la construcción de los templos de Kukuo y Mbuyapel. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuy y la reparación del camino de Quindú a Ubucuy. La falta de caminos y rutas aislaba a los tres pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuy. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Estamos especialmente entonces hablando aquí de Abimelech, de esta historia de Abimelech. La pregunta que dejamos picando y que Abimelech mismo va a la casa, dice, de sus hermanos, de su madre y les dice, ¿verdad?, a todo el clan paterno de su madre, dice que es mejor que aquí tengamos a 70 hijos de Jerubbaal que manejen al pueblo, 70, ¿verdad? Está hablando de la comunidad prácticamente. O que los gobierne uno solo. Después pone otro elemento, el elemento del sentimiento. Entonces, el elemento de mirar como tal nuestra tribu. Entonces se dan cuenta que aquí también el autor sagrado quiere insistir en los errores y en las cosas negativas de lo que fueron haciendo las monarquías, los reyes. Porque dice aquí, recuerden además que yo soy de la misma sangre que ustedes. Por eso yo estaba diciendo anteriormente en los otros cursos que hablábamos del mismo tema, ¿verdad?, que si esto se repite hoy en nuestra historia, se repite en nuestros países, en nuestras municipalidades, en nuestros gobiernos, vos sos de mi sangre, de ese pariente, Galaña de ella es ahí la nepotismo allá. Y entonces, o si no, hoy en día también decimos, ustedes son de mi partido, pela ese partido, allá. Apente la pemba, pota apente y catula bella, poja apente. ¿Se dan cuenta? Es la forma como destruimos verdaderamente una sociedad. Entonces, miren, aquí va a venir después las consecuencias. A ver, ya voy a poner una moina. Cuando tengo introducción a moina. Pero esa introducción ya nos hace entender cuál es la reflexión, ¿verdad?, del autor sagrado, de la comunidad que nos quiere dar a entender. Estén atentos. ¿Quién es este Abimelech? ¿Hacia dónde está apuntando Abimelech? Baelo y botá Abimelech, mi padre es rey, ¿verdad? Y entonces, primero ya comienza a hablarles, recuerden, además que yo soy de la misma sangre de ustedes. Sharecola ven de mismo color, Sharecola ven de misma bandera, Sharecola ven de misma estrella, cualquier cosa. Uno escucha mucho, ¿verdad?, de eso. Ya uno decía allí divertido, donde ahí le decía divertir, pase, muy así, ¿verdad? Escuchando así a muchos políticos que hablan de estas cosas así, ¿verdad? Y como somos tan ignorantes en este sentido, lastimosamente, ¿verdad? Entonces nos dejamos llevar, ¿verdad? Nos dejamos llevar por el color o el partido, que mi abuelo, que esto, que aquello, ¿verdad? Como si fuese, que eso fuese no sé qué cosa, ¿verdad? Endiosamos, veáis a la famoso ídolo, ¿verdad? El ídolo, ir detrás de estas cosas y sin saber ni el por qué, ¿verdad? Entonces, sin embargo, aquí
Este capítulo 9 va a apuntar mucho más a una concienciación del hombre, concienciación de la persona. Va él allí botar, va él allí usea, va él allí a poner peña de netamen, va esa gente, ñande, la ña formara, va esa gente. Es que tiene que darnos, ¿verdad? Nuestra nación, la formación, nuestra vida cristiana, nuestro compromiso con Dios. ¿Qué es lo que Dios en síntesis nos está pidiendo? ¿Será que vamos a seguir todavía de esta manera, verdad? Y bueno, si es que todavía no salimos, ¿verdad? Y no entramos, ¿cuál hay cada vez? Y caracuelle gana. Porque si no entramos en lo esencial y en lo fundamental, ciertamente que será muy difícil. Entonces, ella presenta, ¿verdad? Diciendo y como que tirando la primera baraja, ¿verdad? Y una baraja muy importante, casi yo diría hasta as de espada que le está tirando aquí, le está poniendo ahí sobre la mesa, ¿verdad? Entonces le dice, recuerden además que yo soy de la misma sangre de ustedes. De la misma sangre de ustedes. Soy de la misma familia. Bueno, y después el versículo 3 que continúa diciendo los hermanos de su madre comunicaron estas palabras de Abimelech a los señores de Siquem. Entonces vamos a reunirnos, el pueblo, fuerza, la familia, vamos a hablar un poco. ¿Vale? Hay propuesta. Y estos se pusieron de parte de él porque decían, es nuestro hermano. Ahí está. Es nuestro hermano. Entonces vamos a ponernos de parte. Entonces porque este es nuestro hermano, peñan de mongaruponata, peñan de algún soquete, entonces en día de jicoponata, y pota la de jicote, y potaba. Entonces este es nuestro hermano. Se ponen de parte de Abimelech. Y entonces, versículo 4, luego le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit, con los que Abimelech contrató a unos hombres vagos y aventureros que le sirvieron de escolta. Por eso estoy diciendo, si hay alguna cosa muy parecida a lo que pasa hoy en nuestra sociedad, es una cuestión entonces no sé de qué cosa, de situación de repetición histórica ya es bella, ¿verdad? Entonces está diciendo, le dieron 70 ciclos de plata. Entonces se dan cuenta que detrás de un gobierno, detrás de un tendotá, detrás de alguien que va a ponerse al frente de la comunidad, aquí por lo menos lo están echando en cara, hay todo un grupo, ¿verdad? Hay un grupo que piensa y que busca también sus intereses. Por eso estoy diciendo, si hay cierta relación, porque hoy en día nosotros sabemos, y eso no nos podemos engañar, no nos queramos engañar. Todos entonces los que se quieren lanzar un poco, entonces piden, ¿verdad? Quienes le ayuden, quienes digan algo, quienes le regalen algo, ¿para qué? Y justamente para que ellos puedan después ponerse al frente como tendotá y los otros saquen también su beneficio. Y así, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción. Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios.
manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad? Y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros, es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia de esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los jueces. Y aquí hablamos de la coronación de Abimelech y estamos mirando un poco entre telones lo que nosotros encontramos. Entre telones, ¿verdad? O sea, lo que se escribe desde el pensamiento de la comunidad, pero que está viviendo entre líneas, ¿verdad? Entre líneas te está transmitiendo preocupaciones de un contexto histórico de la comunidad que, de cierta manera, es positiva y por otra parte también elementos que no son tan positivos, ¿verdad? Que no ayudan tanto a formar la comunidad. Decíamos que aquí es casi como un comprar, ¿verdad? Nosotros ponemos así entre comillas, como un comprar. ¿Qué es lo que estamos comprando? Y estamos comprando casi los derechos, ¿verdad? Estamos comprando, nosotros decimos, no, eso me pertenece, nosotros te vamos a ayudar, aquí te vamos a dar 70 ciclos de plata. Y encima, ¿saben qué? Es un dinero, ¿verdad? 70 ciclos de plata que ellos roban del templo de Baal Berit. Entonces, se van y sacan del templo. Se adueñan, ¿verdad? De lo que no te pertenece. Entonces, detrás de todo esto es muy interesante volver a mirar, volver a entender lo que está sucediendo. Ellos están reflexionando sobre la sociedad, están reflexionando sobre la realidad del pueblo y de la gente. Y entonces dicen, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo nosotros estamos llevando adelante nuestra sociedad? ¿Cómo es que Dios interviene y cómo es que Dios actúa? O mejor dicho, ¿cuál es la función de Dios dentro de nuestra sociedad? ¿Cuál es la función de Dios dentro de la sociedad? ¿Va el año de Yara o Yapoa? ¿Va el año de Yara o Yapoa? Esa es la pregunta. O sea, ¿cuál es su función? Entonces, es para comenzar, ¿verdad?, a cuestionarse. Porque mirad lo que está sucediendo. Aquí entonces, esto que dice, sí, este es luego de nuestro hermano, este es luego de nuestra sangre, nos hace una propuesta que aquí 70 verdaderamente nos gobiernen o que solamente nosotros confiemos en una persona y con él nomás, ¿verdad? Nosotros nos pongamos las pilas o que nosotros entonces tomemos una decisión simplemente con él, ¿verdad? Bueno, después por otra parte, una vez que aceptan, se pusieron al lado de esta linda propuesta, entre comillas, porque dice, Pea, ñanderejegua, Pea, ñanembae, Pea, omba apota ñandeguana. ¿Entienden? Y entonces aquí te está después mostrando y te está diciendo, luego le dieron 70 ciclos, es decir, también le dieron un respaldo económico para que pueda salir adelante, ¿verdad? Para pagar a cada votante, ya eso, ¿verdad? Diciendo, y a cada uno, de votar de 70 ciclos de plata. Por eso digo, si hay repeticiones hoy en nuestra historia, verdaderamente entonces es como para leer, para reflexionar, la historia que de una o de otra manera se vuelve a repetir. Entonces, tenemos que mirar un poco cuál es la conciencia verdaderamente religiosa que nosotros tenemos. Y por eso nos preguntábamos y decíamos, entonces, ¿cuál es la función de Dios? ¿Qué es lo que Dios hace para el hombre, para la sociedad? ¿Cómo Dios actúa? O sea, entre comillas, ¿de qué nos sirve Dios? Más o menos sería la pregunta. Es una cuestión muy, muy, muy delicada y una cuestión bastante, entonces, difícil de responder aquí ante una realidad que nosotros estamos viendo que nos lleva a la corrupción, ¿verdad? Entonces ellos lo que están haciendo es robar, dice, llevan esa plata del templo de Baal Berit con los que Abimelech, miren ahora lo que va a hacer. ¿Qué es lo que va a comprar, digamos? Y la conciencia de estos hombres vagos y aventureros. Por eso digo, si hay una repetición hoy en nuestra historia, no lo digo yo, lo dice aquí, ¿verdad? Capítulo 9
versículo 4 en adelante. Dice que se va y le contrata a unos vagos y aventureros. Vagos y aventureros. Bueno, que tú ahí por la palabra vago eres, ¿no? Y entonces, lastimosamente, justamente aquella gente que está en la ignorancia, aquella gente que está lastimosamente, ¿verdad? No es que tenemos que aplaudir, yo por lo menos no aplaudo esa realidad que vivimos y lastimosamente tenemos. Pero es como que la historia se vuelve a repetir, ¿verdad? Se va, dice, y contrata a unos hombres vagos y aventureros. Porque con amate con los yapotas suele servicios a hoy con para adueñarse del poder. Entonces nosotros tuvimos tantas formas, ¿verdad? De afrontar situaciones. Pero en el fondo, no hay todavía una conciencia del pueblo, una conciencia ciudadana. Es muy difícil, todavía. Yo creo que en tiempo de Monseñor Ismael Rolón, algo hubo, ¿verdad? Así, con esas procesiones del silencio, etc. Ahí era verdaderamente el pueblo el que salía, ¿verdad? Pero ya, entonces ahí parece que la gente salía, no había remedio, ¿verdad? Pero hoy en día cualquier vago, como dice aquí, ¿verdad? Se le contrata aventurero, van, quiebran, incendian, roban, hacen desastre. Pero más a estos vagos y aventureros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, que viene como siempre a nuestro encuentro. Y por intería lleva Ñande Upea, Yajesha Milla, Yajesha Cuamba, Esha Pape Ñande Yara, Ñandere Sapea, Ome Ñandebe, Pe Ñande Yaikwami, Banahamba, Esha Panyapota, Peñandera Pejaba, Esha Panyaguatata. Leitmotiv, idea central. ¿Qué es su vida? Deben decir así, si el Señor lo quiere. Queridos hermanos, ustedes dicen, mañana o pasado iremos a esa ciudad y pasaremos allí el año negociando y ganando dinero. Y ni siquiera saben qué pasará mañana. Pues, ¿qué es su vida? Una nube que aparece un momento y enseguida desaparece. Deben decir así,
Si el Señor lo quiere y vivimos, haremos esto o lo otro. En vez de eso, no paran de hacer grandes proyectos, fanfarroneando, y toda jactancia de este estilo es mala cosa. Al fin y al cabo, quien conoce el bien que debe hacer y no lo hace, es culpable. Queridos hermanos, Santiago impresionantemente es muy práctico. Sos un fanfarrón. Primero nos dice qué es lo elemental y fundamental en tu vida. ¿Qué es tu vida? ¿Qué es mi vida? ¿Cómo lo estoy viviendo? Yo estoy proyectando. Y entonces Santiago prácticamente nos está llamando a esa conciencia. Ya que venían de Bupea, lleva ya esa ñan de yar. Abeime. Este tema de ponamare me ese, jaco anga, se haya poajina con anga, jaco ave. Quiero que sea en valor, en principio siempre, hacia mi comunidad, hacia mi familia, hacia los demás, porque es eso lo que me estás pidiendo. Y que dejemos de fanfarronear, como dice Santiago, y procuremos verdaderamente el valor de todas las cosas que estamos ofreciendo a los demás. Busquemos los valores, los principios y las cosas lindas para ofrecer a nuestra sociedad, ofrecer a nuestra familia. Peñanderoga, pupe, lleva, peñanemembuera, peñandera, puerabe, peñandeyara o yerureba, hinañandebe, jaume eva y cueñandebe, ñaicuave en janguave y peñanderoga, pupe. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué son los pecados capitales? Los pecados capitales, o vicios también le decimos capitales, son aquellos a los que la naturaleza humana, ya de por sí caída, está principalmente inclinada. Es por eso que es muy importante para todos que cuando deseamos avanzar en este camino de santidad de nuestra vida cristiana, aprendamos a detectar cuáles son estas tendencias que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y así también entonces poder examinar sobre nuestra propia vida estos pecados. Los pecados capitales, según Santo Tomás de Aquino, que tenemos en la Suma Teológica que él escribe, él nombra 7 vicios capitales: el orgullo, la avaricia, la gula, la lujuria, la pereza, la envidia, la ira. Estos son los 7 vicios capitales o pecados capitales. Pero atención, una palabra muy importante que nos puede confundir. El término capital no se refiere aquí a la magnitud del pecado, o sea, a la grandeza, porque es muy grande, entonces en ese sentido, no. Sino que más bien es porque esto están al frente de todo. Capo quiere decir cabeza, está al frente de todo, y entonces esto origina otros pecados como consecuencia. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Porque estos 7 pecados capitales que están al frente como originadores de otros pecados es lo que después nos llevan a realizar tantas cosas negativas en nuestra vida, contra nosotros mismos, contra los demás y contra Dios. De acuerdo a Santo Tomás en su Suma Teológica, como decimos nosotros, este gran pensador cristiano, él dice que un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, ¿verdad? De manera tal que en ese deseo el hombre comete muchos pecados, uno detrás de otro, ¿verdad? Todos los cuales se dice son originados por ese vicio que es la fuente principal de lo que nosotros decimos en este caso los 7 pecados capitales, los 7 vicios que están al frente y que son originadores de otros pecados. Lo que se desea o se rechaza, ¿verdad?, en los pecados capitales puede ser material o también puede ser espiritual, nos dice Santo Tomás. Puede ser también real o puede ser también algo imaginario, que nosotros simplemente
lo pensamos, que nosotros simplemente lo tenemos en la cabecita, pero en la realidad no lo tenemos así tan palpable, pero somos nosotros quienes vamos creando. Evidentemente que después las consecuencias quedarán también plasmadas en una realidad. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando desde el libro de los jueces y nos encontramos aquí hablando un poco de el accionar ante la propuesta de Abimelech. El Bay dice, ¿qué es mejor? ¿70 o uno solo? Y le traía ahí, o vende cuáina le producto. Y después le dice, otra vez medio les presiona, recuerden que yo soy, dice además que yo soy de la misma sangre que ustedes. La sevena le lleva bueno, y así entonces hay como una deliberación, hay como una reunión, ñañe reunina, ñañe moina de acuerdo, pero de convenida, si total es nuestro hermano. Entonces por eso digo, si hay ciertas cosas que concuerdan con nuestro actuar de hoy, y bueno, luego le dieron 70, aquí también un apoyo hasta económico. Y lo más interesante, ¿verdad?, lo que pasa después, Abimelech se va, dice, y le contrata a unos vagos y aventureros que le sirvieron de escolta. Estos son los que van a hacer, ¿verdad?, el desastre, en que van a hacer la quema de no sé qué cosa, de las casas, de los congresos o de donde sea. Vamos a llamar cualquier cosa. Bueno, enseguida entró en la casa de su padre en Ofrá y mató a sus hermanos, los 70 hijos de Jerubbaal, sobre una misma piedra. Entonces, a esto es lo que queríamos llegar y a esto es lo que quiere llegar el autor sagrado. Se dan cuenta que en realidad este capítulo 9 es de un movimiento antimonárquico, pero absolutamente antimonárquico. No quiere saber nada de la monarquía, no quiere saber nada del rey. Ellos están escribiendo después del exilio. Y como ellos consideran, evaluando, mirando y diciendo, nosotros fuimos al exilio, perdimos la tierra, perdimos todo, justamente porque nuestros reyes, nuestros presidentes, nuestros tendotá no supieron gobernarnos. Y mira dónde estamos. Fuimos vendidos prácticamente, fuimos entregados en manos de Babilonia. Y ellos se encuentran ahí, ¿verdad?, en el exilio total. Y entonces, ante esta situación con la reflexión, esta es una reflexión deuteronómica, y dentro de esa reflexión deuteronómica encontramos este movimiento que es bien antimonárquico. Y ahí te presenta y dice, mira, que este rey lo que hizo es lo siguiente, versículo 5, entró en la casa de su padre, en Ofrá, mató a sus hermanos. Entonces, como ya dijimos en varias oportunidades, aquí está hablando de una manera muy general, ¿verdad? Mató a sus hermanos. No simplemente entonces estos 70 hermanitos que tiene de leche o de sangre o lo que fuere de familia, ¿verdad? Sino que aquí ciertamente el autor sagrado le está haciendo pensar en esta analogía, o con esta analogía le está haciendo pensar lo que significa el pueblo de Israel, lo que significa la comunidad. Si no hay un buen gobierno, si no hay un buen tendotá, si no hay alguien que verdaderamente se responsabilice de la gente, miren dónde vamos a terminar. Eso es lo que están queriendo decir. Y eso es lo que están presentando. Upea la ñandé yaeshahinagoanga, ¿verdad? Y entonces esto es lo que nos está hablando y nos está presentando. Y bueno, desde aquí entonces
les invito a seguir reflexionando, a seguir entendiendo, ¿verdad?, cómo la palabra de Dios se nos va presentando. Muchas veces nosotros matamos a nuestros hermanos. Es la actitud del que se pone siempre en una forma dictatorial, el que se pone en una forma del famoso mbareté, ¿verdad? Entonces, cuando la comunidad comienza a encontrarse en esta situación, ciertamente que después llegamos al exilio, porque es esa la realidad de la que ellos están hablando. Esta es la realidad que aquí, en el contexto histórico, se está trasluciendo. Hoy ya cañan de mamina, va évalo y coagüeñan justamente por la monarquía. Es una corriente anti-monárquica. Solo escapó. Aquí entonces te da la otra esperanza. Interesante, ¿verdad? En la Biblia siempre encontramos las situaciones difíciles, pero luego encontramos también las situaciones que de nuevo nos hacen respirar. Quiere decir que no todo está perdido. Mañana, hoy veteri algo de positivo y catuaya poñase angua peimponamiare. Y así nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Es una historia maravillosa, ciertamente, una historia para reflexionar, pero sobre todo una historia para aplicarla a nuestra realidad hoy, para una verdadera conversión de nosotros mismos con respecto a nuestra comunidad, con respecto a nuestra sociedad. Me despido de ustedes por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.